la soberanía de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3, dígalo. La soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Quiero invitarle que me acompañe a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículos 12 y 13. Leamos juntos, por favor. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, lea esa parte que está abajo, por favor, fuerte. 1, 2, 3. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Míreme aquí, por favor. La soberanía de Dios. ¿Por qué es tan importante entender, aprender y recordar este tema? Porque cuando se trata de una necesidad, que creo que todos las tenemos, usualmente nos basamos en el poder de Dios. Y yo creo en el poder sobrenatural de Dios. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay hogar que Dios no pueda restaurar. No hay vida que esté rota que Cristo no la pueda reconstruir. Para Él todo es posible. Pero este leproso, este portador de la que en aquel entonces era una de las peores enfermedades, porque estaba asociada al pecado. Quien tenía lepra automáticamente estaba no solamente resignado a portar una enfermedad que degradaba profundamente su piel, que los alejaba de la vida social, que los alejaba de una vida normal, sino que además era estigmatizado como un pecador. Y este hombre, pasando esta situación, me enseñó algo poderoso cuando leí este texto. Y es esto: antes de anhelar lo que Dios puede hacer, debemos buscar lo que Él quiere hacer. Eso es soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía, pastor? Escuche, la palabra soberano significa que por encima de Dios no hay nadie. Soberano significa que Él gobierna por sobre todas las cosas. Soberano significa que a Él nadie lo manda. Soberano significa que Él no recibe órdenes de nadie. Soberano significa que Él es el principio y que Él es el final. Que en Él empiezan todas las cosas. Y como hijos de Dios, cuán necesitados estamos de volverlo a entender. Estamos en la generación que cree que tiene que declarar, que tiene que decretar, que tiene que profetizar y casi que le tiene que ordenar a Dios que hagan lo que ellos quieren. Y si Dios no hace lo que usted quiere, entonces se frustran, se decepcionan o sienten que su fe sencillamente no funciona. Hoy te voy a decir algo: Dios no es nuestro mandadero. Dios no existe para hacer lo que nosotros queremos. Es al revés. Nosotros existimos para hacer la perfecta voluntad de Dios. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche. Ese es el orden correcto. Pero quiero mostrarte en esta palabra titulada La soberanía de Dios dos principios que quiero que profundicemos en esta noche. Y el primero de ellos es este: ¿qué pasa cuando Dios dice sí? Cuando Dios dice sí. Fue el caso del leproso. Este hombre se acerca a Jesús con una necesidad evidente, con una necesidad inminente, y le dice: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús en ese momento fue sí. Pero escuche bien, cuando Él establece esa condición, aquel leproso sabía que así como Jesús le dijo sí, también le pudo haber dicho. Él lo sabía, por eso antepone esta pregunta y le dice: si tú lo quieres, si es tu voluntad, yo sé que tú lo puedes hacer. Y me encanta porque en esta cita veo el sí de Dios. Y quiero que los que están tomando nota escriban esto: cuando Dios dice sí, así la cultura, así un diagnóstico, así un examen, así el hombre, así tus enemigos digan que no, el sí de Dios va a prevalecer por encima de cualquier contrariedad que el enemigo esté levantando en tu contra. Mire esto: la condición del leproso impedía que él pudiera ser tocado por un rabino, por un maestro. Pero a mí me encanta cuando Dios dice sí, Él va a resolver las cosas de manera inusual. Qué amén tan flojo ese. Yo quisiera un amén más fuerte. Dije: cuando Dios dice sí, acostúmbrese, porque Él resuelve las cosas, pero lo hace de una manera inusual. ¿Qué significa algo usual? Lo usual es lo común. Piense en sus problemas.
piense en su enfermedad, piense en su necesidad. Yo estoy completamente seguro que usted ya ha pensado 14,000 planes para resolver su problema. Si esta persona me llama, si esta persona me paga, si se desata, si se libera eso que está retenido, si de repente el examen sale así. Nosotros ya hemos pensado en la solución. Si esa persona vuelve, si me toca en la puerta, si yo digo que sí. Pero quiero que escuche esto. Eso es lo usual. Repita conmigo, diga usual. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios dice sí, veo en la palabra que a Él le encanta decir sí, pero de una manera inusual. ¿Recuerdan la historia del paralítico del estanque de Betesda? Necesito un hombre voluntario que suba aquí corriendo al altar. Un hombre, por favor, un voluntario. Venga para acá, pero ni mandado a hacer. Usted sí que me sirve. Un aplauso para este voluntario, Davidcito. Muy bien. Tú vas a ser el paralítico del estanque de Betesda. Listo, al suelo. No podía caminar. No, pero usted parece un modelo, hermano. ¿Cómo le ves sentado? No, recuerde que era paralítico. Tire los pies, eso, así para que lo vean. Esto. Ahí está, quédese ahí. Mire esto, la Biblia dice que el paralítico estaba en un lugar donde sucedían milagros que aunque era algo inusual, se habían transformado en milagros usuales. ¿Por qué razón? Porque el estanque de Betesda era un sitio donde habían aguas, pero un ángel de Dios venía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas y el primero que tocaba el agua quedaba ¿qué? Sano. Entonces Jesús un día le dio por ir al estanque de Betesda, y cuando llega al estanque se encuentra con un paralítico que está ahí y le dice: ¿usted quiere ser sano? Y él, ¿qué le responde? Sí, Señor, pero es que no puedo, porque cada vez que me quiero meter al estanque alguien se me adelanta. Imagínese, él había codificado un patrón usual y él dijo: yo creo en mi sanidad, creo que Dios puede sanarme, pero la forma en la que Dios me va a sanar es que yo toque el agua. Imagínese, yo quiero que viva conmigo el momento. El ángel empezó a moverse y el paralítico o sea, justo se rascó la pierna en el momento que estaba hablando de su parálisis. No me dañe la prédica, hermano, por favor. Aguántese el pique. Entonces el ángel empieza a mover. ¿Qué empieza a hacer el paralítico? Arrastrarse, a pedir ayuda. Por favor, ayúdenme. Entonces yo vengo a ayudarlo, hágale. Pero este paralítico se la come toda. Y ahí va. Claro, cuando llegas al estanque, ya otro llegó primero. Así que él, en medio de su necesidad, estaba esperando que su problema se resolviera de una manera usual. Pero aquí viene lo sobrenatural de Dios. Dios había establecido que ese paralítico no iba a seguir siendo paralítico. Dios se había encontrado con él, porque cuando el sí de Dios aparece, no importa que el mundo te haya dicho que no. Cuando el sí de Dios aparece, no importa que todos tus intentos pasados hayan sido fallidos. Cuando el sí de Dios toca a tus hijos, no importa que ellos se hayan apartado y hayan negado la fe una y otra vez. Cuando el sí de Dios viene, nadie lo puede detener. Dígame amén. Y Jesús llegó y le dijo: quieto. No, usted puede aplaudir, hombre, alabe al Señor. Eso. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y él dice: Sí quiero. Pues entonces levántate y camina. Él pensó que su milagro se iba a dar cuando tocara el agua. Pero Jesús ese día le dijo: no va a ser tocando el agua, te voy a sanar de una manera distinta. Porque cuando Dios te dice sí, aquello que estás anhelando, prepárate, porque Él lo hará de una manera. Diga: Señor, no es cuando yo quiera, no es como yo quiera, será en tu perfecta voluntad, pero lo harás de una manera inusual. Dígame amén. Gracias, Davidcito, te puedes sentar. Qué paralítico tan espectacular el que me traje hoy. Ahora, eso pasa cuando Dios dice sí. Pero aquí viene lo tremendo de la noche, y es: ¿qué pasa en segunda instancia cuando Dios dice no? Cuando Dios dice no. ¿Qué sucede cuando la respuesta de Dios es contraria a lo que nosotros queremos? Es tan fácil celebrar el sí de Dios. Es tan lindo cuando Él abre las puertas que nosotros estamos tocando. Es tan especial cuando aquello que se había transformado una necesidad o un milagro para nosotros alcanza nuestra vida. Pero qué difícil es cuando en medio del camino
La respuesta de Dios es un no. Y es lo que le quiero mostrar en esta preciosa noche. Me encontré en la palabra del Señor con unos momentos específicos en donde Dios dijo no. Y le quiero mostrar esos momentos. Ahí sí quiero que miremos la otra imagen. Lo primero que encontré fue que Dios no sanó la enfermedad de Pablo. Míreme aquí, por favor. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. El último apóstol llamado por él, pero sin duda alguna el más famoso de la iglesia primitiva. Sus cartas, hasta el día de hoy, cargadas de riqueza, de profundidad, de teología, de todo el conocimiento aportado para nosotros en nuestra fe. Y mire lo que dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículos 7 al 10. Leamos lo que dice la palabra del Señor ahí, por favor. Segunda de Corintios, ahí está. Aún he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera ¿qué? Otra vez, para impedir que me volviera ¿qué? Orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Los estudiosos afirman de que el apóstol Pablo era portador de una enfermedad muy compleja. Algunos se han atrevido a decir que tenía que ver posiblemente con sus ojos. Una enfermedad que lo limitaba, una enfermedad que lo imposibilitaba, una enfermedad que lo cansaba físicamente. A pesar de eso, la Biblia nos deja ver que él mismo le pidió al Señor que le retirara esta enfermedad en 3 ocasiones. Pero la respuesta de Dios fue: no te la voy a quitar. Bástate en mi gracia, porque aunque tu cuerpo esté enfermo, no será un impedimento para que yo te use. Aunque tu cuerpo esté limitado, ese no será un impedimento para que a través de tu vida se pueda mostrar mi poder y se pueda mostrar mi gloria. Es más, me voy a glorificar más yo, porque la gente va a decir: este con esa enfermedad y anda haciendo milagros, esta con esta limitación y mire todo lo que ha logrado. Me voy a llevar más de la gloria, mi hijo, así que no te la voy a quitar. Pero él reconoció que esa enfermedad tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Recuerda lo que leímos en el primer versículo: para que no fuera orgulloso. A veces hay enfermedades que podrían tocar nuestro cuerpo, y por más de que le decimos al Señor y le clamamos a Dios, tal vez habrán limitaciones que siempre estarán en nuestro cuerpo. Yo creo en el poder sanador de Dios. Yo he visto la sanidad de Dios. Yo me enfrenté, en el buen sentido de la palabra, a una neumóloga que me dijo: su hijo va a padecer asma, su hijo no tendrá una vida normal, su hijo estará limitado. Y mirándola a los ojos le dije: doctora, gracias por sus palabras, pero yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Ella se quedó mirándome como rayo y me dijo: allá usted con su fe. Y para gloria y honra del Señor, Jerónimo juega fútbol, practica natación, sale corriendo y primero me ahogo yo antes que él. Tiene una vida completamente normal, porque yo he visto el poder sanador de Dios. Pero también he visto cómo hay momentos en donde por más que le dice: Señor, ¿por qué no lo haces?, Dios no lo hace. Y escuche bien, es que Él no tiene por qué hacerlo. La soberanía determina que aún en medio de las limitaciones, aún con esa limitación, Dios tiene un propósito. Dígame amén. Conocí a una familia hace un tiempo. Aquella mujer, madre de un niño con una enfermedad que era especial, el síndrome de Down, cuando se enteró de abortar a su bebé, dijo: Señor, yo lo único que te pido es que sea un niño normal, no quiero que sea niño, niña, que sea normal. Cuando se enteró de esta dificultad, ella pensó en no traer ese bebé al mundo. Y se empezó a llenar de preguntas, porque nosotros siempre estamos esperando que todo salga bien. Pero quiero que escuches esto.
Cuando estamos dentro del propósito de Dios, aunque algunas cosas no salgan como nosotros queremos, Dios va a usar esas limitaciones y esas dificultades para mostrar su gloria y su poder. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlos y de preguntarles, me decía, ¿sabe algo, pastor? Yo no cambio a este bebé que Dios me ha dado. Su amor, su inteligencia, la unidad que ha traído dentro de la familia, para mí era un problema, pero ahora sé que ese niño fue una bendición de Dios para mi vida. Escuche esto, hay momentos donde Dios se atraviesa con sus propósitos y dice que no, y quiero que recuerde esto y nunca lo olvide. El no de Dios al principio no se entiende. Nunca entenderás el no de Dios de manera inmediata. Nunca comprenderás el propósito de Dios en el momento del dolor. Nunca. En el momento del dolor te vas a cuestionar. En el momento del dolor vas a decir, ¿por qué estás permitiendo esto? Los propósitos de Dios siempre se entienden en el futuro. Cuando pasa el tiempo y volteas a mirar hacia atrás, pregúnteme a mí cuando terminó una relación sentimental con la que yo pensé que me iba a casar. Pregúnteme. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo tanto que oré, yo tanto que te pediste, la llevaste, Padre, vuélvela a traer, porque y yo por más de que intentaba las cosas no se daban. Ahora volteo a mirar para atrás y veo a mi esposa y veo a mis hijos y digo, gracias, Padre, por haber desbaratado eso. En ese momento yo no lo entendía, porque los propósitos de Dios no se entienden en el presente, siempre los entenderás en el futuro. Tal vez hoy estás viviendo el dolor, hoy estás padeciendo una enfermedad, hoy estás padeciendo una limitación, pero te quiero decir algo, llegará un día donde mirarás hacia atrás y dirás, gracias, Señor, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera visto tu mano de poder y de favor. Dios se puede glorificar aún en medio de una enfermedad que viva en tu cuerpo. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén en esta noche, por favor. Hay otro caso, y es que no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida. Vamos a Deuteronomio capítulo 3 versículos 23 al 27, por favor. No dejó entrar a Moisés. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 3 versículos 23 al 27. Mire este versículo que me encanta. Ahí está. En aquel tiempo le rogué al Señor. ¿Qué le rogó? Leamos. Oh Señor soberano. ¿Oh Señor qué? Ese Moisés sabía hablarle a Dios. Ahora le muestro. Oh Señor soberano, a mí. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. A mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. Mire a Moisés. Mire, léalo. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y tan poderosas como las haces tú? Ahora mire el varillazo, ahí va. Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver la tierra maravillosa que hay al otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Ay, Moisés, tanto aparato. Dios poderoso, soberano, nadie es como tú. Te voy a pedir un favorcito. ¿Me dejas entrar a la tierra prometida? ¿Me das un chancecito? Y mire lo que dice la Biblia. Sigamos, por favor, avancemos. Siguiente versículo. Pero el Señor estaba ¿qué? Ay, papá, pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó, ni una sola palabra más sobre este asunto. Moisés, el libertador de Israel, el hombre que fue usado por Dios como el caudillo que los guiaría durante una travesía de casi 40 años en el desierto, pero que cometió dos errores. Y en medio de esos errores, creo que todos lo recordamos, ¿verdad? Cuando quiebra las tablas en un momento de rabia al ver al pueblo levantar el becerro de oro. Y la segunda vez fue cuando Dios le ordena que le hable a la peña, pero Moisés no le habló, sino que la golpeó con la vara y termina el agua saliendo de aquel lugar. Y Dios le dijo, sí, usted no me honró, pues no va a entrar a la tierra prometida, porque usted que parece muy tranquilito y muy paciente, como que se enoja llave, así que no va a entrar. Este es un no correctivo de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Cuando Dios dice no para corregirte, por más de que usted trate, intente, busque, suplique, el no de Dios es un no. Y algunas personas no han entendido eso.
Si le dijo no al mismísimo Moisés, ¿qué no hará con nosotros, querido? Hay momentos donde cuando Dios nos va a corregir, le toca atravesarse y decir, no vas a hacer eso, no va a funcionar eso y no se va a dar eso. Pero no lo entendemos. Y sentimos que Dios está haciendo malo. No, porque hay momentos donde para Dios es más importante que usted aprenda a que usted reciba ciertos galardones. Para Dios es más importante que usted le quede clara la lección y diga, no puedo volver a hacer esto. Ya se establece como un principio en mi vida a creer y pretender que Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos place. No, querido hermano. Al mismo Moisés, Dios también le dijo, no. Pero vamos con el último no que encontré, y fue que Dios no evitó la muerte de Juan el Bautista. No evitó la muerte de Juan el Bautista. Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12, nos cuenta la historia de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista fue tomado preso por el rey Herodes. Herodes se había casado con su cuñada, y esto Juan el Bautista lo había denunciado. Sin embargo, Herodes le tenía respeto a Juan. En ese momento la hija de su nueva esposa empieza a bailar y él, emocionado por la danza, le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y la niña, influenciada por su madre, le pide que lleven en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Míreme aquí que esto es bien interesante. ¿Cuántas personas tienen entre 30 y 35 años aquí? Levanten la mano, por favor, yo los veo. ¡Qué belleza! ¿Ustedes se sienten jóvenes? ¿Sí o no? Uy, pero ese amén todo flow. ¿Usted se siente joven, sí o no? ¿Cuántos están cerca de cumplir 30 años? Levante la mano, por favor, yo los veo. Muy bien. ¿Cuántos ya pasaron por los 30? Sí, se hace mucho rato, levante la mano, yo los veo también. Ay, casi todos, aleluya. Respóndame esta pregunta. ¿A sus 30 años usted se sentía viejo o se sentía joven? Muy bien, joven, yo estoy de acuerdo. A mí se me está cayendo el pelo, pero yo me siento entero en el tercer piso, entero, jovencito. Escuche esto. Recuerde que nuestro Señor Jesús lo mataron a los 33 años. Y a los 33 años resucitó. Es decir, no era una persona de alta edad, era todavía joven. Juan el Bautista, primo de Jesús, la Biblia nos dice que cuando su madre estaba embarazada de él, Elizabeth, fue visitada por María, que ya estaba embarazada de Jesús. Entonces, Juan y Jesús eran contemporáneos. Me estoy explicando hasta ahí con la suficiente claridad, ¿verdad? Cuando Jesús llega a la vida de Juan, Juan había empezado el ministerio. El propósito de Juan era preparar el camino para que Cristo apareciera. Pero el mismo Juan dijo, ahora que Él viene, es necesario que yo mengüe para que Él, muy bien, para que Él crezca. Dicho esto entonces, Juan el Bautista cuando murió, no superaba los 32 años de vida. Era un joven. ¿Alguien me está entendiendo? Dicho por Jesús, el más grande de todos los profetas que un día tuvo Israel. Un hombre con el fuego del profeta Elías para predicar. Un hombre lleno del poder de Dios, pero ni a él Dios le evitó la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Juan murió una vez cumplió su propósito. La Biblia dice que el propósito de Juan era preparar el camino al Señor, anunciar la venida de Cristo. Una vez Cristo llegó, es como si Dios hubiera dicho, listo Juancho, ya no te necesito más en la tierra, nos vamos, y se lo llevó. Y muchos de nosotros a veces no entendemos que nuestra vida en esta tierra tiene un propósito. Y estaremos en esta tierra hasta que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Todos quisiéramos la eternidad en la tierra, pero la eternidad no fue diseñada para la tierra. La eternidad fue diseñada para el cielo. Y aquí me voy a meter con un tema que creo que es necesario hablar. Y es, ¿por qué muere la gente entonces, pastor? ¿Por qué muere un niño de manera inesperada? ¿Me ayudas con el piano, hijo, por favor? Gracias. De que está dormido con los ojos abiertos ahí. ¿Por qué muere un niño, pastor? ¿Por qué muere un jovencito? ¿Por qué muere alguien de manera traumática? Eso es lo que quiero tratar de responderle en los próximos minutos. Y lo primero que le quiero mostrar es esto. La gente, algunas personas mueren porque al igual que Juan,
cumplieron su propósito en la tierra. Hace más de un año, mi familia pasó por una crisis muy fuerte. Y fue una prima mía, casada, queda embarazada de su bebé, un bebé anhelado, un bebé soñado, un bebé programado, un bebé que alegró a toda la familia. Ella trabaja para una clínica muy importante de aquí de la ciudad y se ganó el favor, el cariño de los directivos de la clínica. Y entonces todos los tratamientos eran con lo mejor de los mejores especialistas, regalos y bendiciones por montones. Ella arregló su habitación, su apartamento, todo lo puso bonito para la llegada de su bebé. Y entonces todos sus meses de gestación fueron una normalidad, una bendición, hasta el día del nacimiento del bebé. El día que el bebé iba a nacer, sucedió algo que ninguno de nosotros lo imaginó un día. Cuando le hicieron la monitoría fetal al bebé, los latidos del corazón de aquel niño se habían frenado por completo. El niño, el día que iba a nacer, había muerto. Y usted no se imagina lo que yo sentí cuando me llegan los mensajes. ¿Qué le dice uno a una persona así? ¿Cómo fortaleces? ¿Qué palabras le das a una persona que está viviendo una situación de estas? Fue realmente algo tan difícil. Aquel bebito tenía por nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Y fue algo tan maravilloso y tan hermoso. En mi familia, toda esa generación, le estoy hablando de mis primos, toda esa generación servimos a Dios. Estábamos en la iglesia, todos consagraditos para el Señor. Todos. Pero hacía un tiempo, casi todos se habían apartado del Señor. No venían a la iglesia, habían dejado de congregarse. Sé que habían empezado a hacer cosas que nunca habían hecho en el pasado. Estaban bien distantes de Dios. Pero una vez aparece este suceso y la familia se une y todos en amor empezamos a cobijar a nuestra prima, a la familia, a su hermana, a todos. Dios trajo una promesa para ellos y esa promesa era restitución. Y Dios le dijo: así como fue de grande este dolor, Dios traerá una bendición igual de grande. Y en pocos meses, para gloria y honra del Señor, ella volvió a quedar embarazada y ahora tiene una niña preciosa y hermosa. Pero ¿sabe qué fue lo más poderoso? Que aquel bebito que falleció abrió el corazón de toda mi familia. Y los que no habían vuelto a congregarse y los que se habían alejado de Dios, ahora tomaron la decisión de volver a buscar juntos de Dios. ¿Sabe qué creo yo? Que Dios envió a Emanuel por poco tiempo a la tierra para enseñarnos a todos que si queremos que Dios esté con nosotros, debemos volver a darle el primer lugar a Él. Y ahora toda mi familia está otra vez congregándose nuevamente. ¿Sabe qué es eso? Que aún en medio del dolor, Dios tiene un propósito. Dígame amén si lo cree. Pero otra de las razones por las cuales algunas personas mueren es por la maldad de otras personas. Hay gente que muere porque hay mucha maldad sobre esta tierra. ¿Recuerdan el caso de Abel? Abel no le hizo nada malo a Caín, pero en Caín había maldad. Y por causa de la maldad de Caín, Abel termina muriendo. La maldad del hombre es una de las razones por las cuales muchas personas mueren. Y a veces decimos: pero Señor, ¿tú por qué lo permitiste? ¿Sabe cómo resuelve Dios el problema de que el hombre no siga matando a nadie? Que acabe con toda la humanidad. Porque esta humanidad está cada día más y más dañada, más y más rota. ¿Recuerdan la noticia que vimos en estos días de un hombre que asesinó a una mujer en un centro comercial y luego acabó con su propia vida? El mundo está lleno de maldad, está lleno de podredumbre en la mente. Este mundo está cada día más y más dañado y no podemos olvidar eso. Señor, ¿tú por qué lo permitiste? Querido, si usted quiere que Dios no lo permita, la solución es que el hombre no siga existiendo, porque todos hemos pecado. La maldad ha tocado a todos de alguna u otra manera. Pero le tengo noticias: eso no se va a quedar así. Cuando la maldad del hombre acaba con una vida, la palabra del Señor dice que nos está esperando un juicio donde vamos a comparecer delante de Dios y a cada uno Dios le va a dar su merecido. Llegará un día donde la justicia de Dios se va a ejecutar. Pero hay personas que mueren por la maldad de otros.
No es que Dios sea malo, es que el hombre alejado de Dios hace cosas terribles. O si no, pregúntese usted mismo qué cosas, aunque tiene a Dios, aunque conoce a Dios, aunque ama a Dios, usted ha hecho que nunca debería hacer. Ve, queremos que Dios nos frene lo malo, pero nos dé permiso para hacer lo que querramos. Él nos dio libre albedrío a nosotros, y en ese libre albedrío el hombre lleno de maldad puede hacer mucho daño a otras personas. Pero hay otra razón por la cual la gente muere. Algunas personas mueren porque nuestro cuerpo es vulnerable y se nos olvida. Mire, si yo pego un brinco aquí de espaldas allá abajo, me puedo quebrar un hueso. No, es que yo soy el que canta en la alabanza y el pastor de jóvenes. Si yo no me descuido, me puedo golpear. Y a veces se nos olvida que nuestro cuerpo es vulnerable. Me estoy explicando con la suficiente claridad. Somos vulnerables. Usted no está en un cuerpo incorruptible. Usted puede enfermarse, usted le puede llegar una virosis, usted puede contraer una enfermedad si no se cuida, usted puede tener un accidente si no anda con cuidado. Imagínese una persona en estos días, atendí un caso de una persona que me decía: pastor, se me murió. ¿Qué le pasó? Salió en una moto a toda velocidad a las 3 de la mañana sin casco. Y en esas pasó una buceta y lo atropelló y ahí quedó. Dios, ¿por qué lo permitió? ¿Cómo que Dios, amiga? Usted no tenía que andar haciendo esa imprudencia. Primero te tienes que poner un bendito casco. Y segundo, no puedes andar a altas velocidades a esa hora de la noche. Es un peligro. Nuestro cuerpo es vulnerable, dígame amén. Podríamos pasar. La incorruptibilidad de nuestro cuerpo está reservada para el cielo. En la tierra no, aquí podrían pasar cosas en nuestro cuerpo. Por eso hay que tener buenos hábitos. Señor, yo reprendo a este espíritu de diabetes. No reprenda el espíritu de diabetes. Deje de comer tanta azúcar. Vele ese amentófilo. Esta gordura se va, todo espíritu de sobrepeso. Abandona este. No. Suelte la empanada. Abandone y diga: espíritu empanada, te reprendo. Te vas fuera. No me hagas ojitos así que quieres que te coma el diablo. Y suéltela. Me estoy explicando. A veces nosotros somos indisciplinados, no nos cuidamos y nuestro cuerpo es vulnerable. Podrían pasar cosas. Mire, yo lo sé. A mí se me cayó el pelo por culpa mía. Yo me acuerdo, a mí me decían: no se eche tanta gel, no se ponga y yo era así. Me hacía unos peinados tan horribles que no supe valorar el pelo y Dios me lo quitó. Dígame, hermano, usted como que también le pasó lo mismo. No lo supe valorar. Ahora yo le digo a Jerónimo: no te eches tanta gel para que no quedes así. En estos días Anita me hizo pasar una pena terrible. Sacó la imprudencia de la mamá. Estábamos en el entrenamiento de fútbol del hermano y entonces yo tenía una gorra puesta. Ahora me ha dado por andar con gorras para evitar mostrar tanto brillo en la cabeza. Daba con una gorra y la niña empezó: papi, préstame la gorra, pero el préstame la gorra y es a quitármelo. Y eso estaba llenas, todas esas graderías, ahí estamos sentados. Cuando me va quitando la gorra y yo: Anita, no me quites la gorra. Me dice: ¿por qué, papi? ¿Para que no se te queme la calva? Pero delante de todo el mundo, y la gente soltó a reírse como usted estaba riendo. Yo quería que se abriera la tierra y me tragara ahí con la pelada y todo. Puede pasar. Somos vulnerables, dígame amén. Nuestro cuerpo es vulnerable y a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que nuestro cuerpo envejece. Mire, usted se puede poner botox, estirarse, hacerse lo que quiera. Nuestro cuerpo va a envejecer. ¿Recuerda la canción del profeta? Nadie es eterno en el mundo. Eso es una verdad. Nuestro cuerpo va a envejecer. Somos vulnerables. Y por eso tenemos que orar, pero también tenemos que ser prudentes. Hay gente que ha muerto por imprudencias. Hay gente que ha acabado con su vida porque fueron imprudentes. Se pasaron semáforos en rojo, hicieron cosas que no tenían que hacer. Su cuerpo no es glorioso, su cuerpo es natural, su cuerpo es de cáncer. Así fue diseñado. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que hacer controles periódicos, ir al médico, hacernos nuestros chequeos, irle adelante a todo. Hay gente que se descuida y luego una enfermedad acaba con su vida. Dios, ¿por qué lo permitiste? No, amigo, es que su cuerpo es vulnerable.
Otra de las razones por las cuales la gente muere es por la vejez. Llega un momento donde ya uno se va. Hace un tiempo una persona me escribió: pastor, yo no logro soportar la pérdida de este ser querido. Ay, mi abuela, mi bisabuela, que yo tanto que la amaba, un vacío que me va a dejar, pastor, no lo entiendo. Ay, yo empecé a orar por ella, le dije: ¿cuántos años tenía su bisabuela? 102. No, yo ahí paré la oración y yo le dije: espere, ¿cómo así? Ya, deje descansar a esa señora ya. 102 años. Tiene 14 órdenes de captura en 3 cementerios distintos ya. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 90: 70 son los años del hombre, y los más vigorosos 80. Perdóname que suene crudo, pero se lo tengo que decir. Usted después de los 70 años va en ganancia. Papá, usted hace rato se pensionó. Si Dios le permite más la vida, bendito y alabado sea su nombre. Tal vez usted tuvo buenos hábitos, se portó bien, se cuidó, hizo buen ejercicio, o simplemente la gracia de Dios te prestó la vida para que pudieras disfrutar un poquito más de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces se nos olvida que llegará un tiempo donde todos vamos a partir de esta tierra. ¿Sabe qué dice la Biblia en Eclesiastés? Que Dios plantó la eternidad en el corazón del hombre. Pero míreme a los ojos y escuche: la eternidad no es aquí, la eternidad es en el cielo. La eternidad no es en esta tierra, la eternidad es en su presencia. Y en la soberanía de Dios hay momentos donde Dios dice: nos vamos. Pero Señor, ya nos vamos, amigo. Señor, pero nos vamos. Y aquí es donde viene la respuesta a cualquier problema, y con esto voy a orar por usted. Dice la Biblia en Romanos capítulo 14 versículo 8 lo siguiente. Romanos capítulo 14 versículo 8 dice la palabra del Señor así. Romanos 14 versículo 8. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. A veces Dios te va a decir que sí, a veces Dios te va a decir que no. Pero aunque sea un sí o sea un no, en ambas hay una cosa que nos une y nos da esperanza, y es la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no murió para darnos vida eterna en la tierra. Cristo murió para darnos vida eterna en el cielo. Y Él prometió que en ese lugar no habría llanto ni dolor, no habría enfermedad, no habrían dolencias. No se acostumbre a la tierra, no anhele los placeres y el bienestar de la tierra por siempre. Si todo fuera perfecto aquí, usted no quisiera ir al cielo nunca. Si todo fuera placentero y pleno aquí, ¿con qué deseos anhelaríamos la eternidad? Querido hermano, no olvide que el Señor dijo que Él preparó una morada en el cielo para nosotros. No olvide que Él preparó una eternidad para estar para siempre junto a Él. Y sea que se vaya una persona desde temprana edad, en su juventud o en su adolescencia o en su etapa de adultez, en el momento y de la forma que haya sido, la muerte no puede detener el plan de salvación sobre la vida de una persona. Lo más importante no es cómo ni cuándo me voy a ir. Lo más importante es estar en paz con Dios, para que cuando llegue el momento de partir podamos decirle: Señor, por fin se acabó esta vida, que solamente va a durar un ratito, pero la eternidad será por siempre y para siempre en los brazos de nuestro Señor. Esa es la soberanía de Dios. En la tierra habrán cosas bonitas, a veces no, pero en la eternidad viviremos para siempre con Él. Yo quiero en esta noche hacer una oración por todas aquellas personas que tal vez han tenido que enfrentarse a la soberanía de Dios. Han dicho: ay, pastor, a mí me gusta cuando Él me dice que sí, y yo quiero que me diga que sí, y me encanta que me diga que sí. Pero qué incómodo es cuando Él nos dice no.
No te voy a dar eso. No voy a hacer eso. No va a pasar eso. ¿Por qué, Señor? A que no sabe, amigo. Porque yo soy soberano. Y porque aunque sea difícil aceptar el no de Dios, el no de Dios te conecta al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es más grande que tu dolor y tu sufrimiento. Yo quiero orar entonces. ¿Alguien necesita esa oración? Póngase sobre sus pies, por favor. Y escúcheme lo que vamos a hacer. Otra palabra para referirnos a la soberanía de Dios es la voluntad de Dios. Tenemos que volver a orar diciendo: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que sea lo que tú quieras. Tenemos que volverle a decir a las personas cuando nos dicen: entonces nos vemos mañana. No tenga temor de decirles: si Dios quiere, ahí estaré. ¿Sabe qué es eso? Recordar que podemos hacer muchos planes, pero la última palabra la tiene Dios. Entonces, y el otro año salimos de viaje y nos vamos para Alemania, griten amén. Y para Francia, griten amén. No, no les alcanza la fe hasta por allá, entonces vamos a bajarle. Y nos vamos para Pance. Ay, sí. Y después vamos a Jardín Plaza. Y hacemos ese tour y nos vamos allá hasta el sur del país. Amén. Si Dios lo permite, allá estaremos. Esa palabrita es tan importante recordarla, entenderla y no olvidarla. La última palabra la tiene Dios. Y si me dice que sí, chévere. Y si me dice que no, por algo será. Pero Él tiene algo mejor para mí. Levántele las manitos al Señor hoy y diga conmigo: Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Gracias por recordarme que en esta vida hago mi voluntad, dependo de tu voluntad. Cuéntele al Señor esos planes, esos proyectos, esos sueños, esos anhelos, esas necesidades, esas dolencias, esa enfermedad. ¿Y qué tal si en lugar de darle órdenes a Dios, nos ponemos a su disposición y le decimos a través de esta oración: Señor, yo tengo todos estos planes, pero hoy he aprendido que existe algo llamado tu soberanía, y por eso con mis manos en alto te pido: haz tu voluntad. Vamos, abra su boca y dígale conmigo: haz tu voluntad. Así como lo haces en el cielo, también lo hagas en la tierra, también lo hagas en mi vida. Y aunque por momentos no lo entienda, no lo comprenda, me cueste aceptarlo, hoy, Señor, creo en el nombre de Jesús que por grande que sea el dolor de un no de Dios, más grande será su propósito, alcanzando mi vida, mi casa y mi familia. Hoy te glorificamos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Gloria al Señor.